mencionar Claro. un minuto, Manuel, porque no me has hablado una vez. Sí, Manuel Pedrero. falacia jurídica desde mi punto de vista. Dígame, el argumento abogado. de Natalia Torres. No, Pues no, Juan tampoco platíqueme. es abogado, pero incluso que Platíqueme. yo no soy abogado y que cualquier mexicano tiene acceso al internet y puede hacer preguntas de sentido común. También a biología y no todos somos médicos. Sabe que hay una situación dogmática y orgánica dentro de la Constitución. Ajá. Eso de que no se puede cambiar la Constitución, que no hay partes que no se deben de tocar, es totalmente falso. Núcleo de intangibilidad. La parte orgánica, Dile a todos los constitucionalistas la parte tu falacia orgánica y dogmática, constitucional. permítame, No me digas. Natalia, yo no la interrumpí. Del No 1 me al digas. 27 es la parte 30. dogmática. Correcto. Del 27 al resto de los artículos es la parte Correcto. orgánica. El artículo 39 se encuentra en la parte orgánica. ¿Y qué cambió la justo reforma por judicial? estar en la parte Platícame. orgánica es que puede ¿Qué cambiar cambió la parte reforma judicial? dogmática. ¿La Me dogmática? hablas de la división de poderes. Yo me imagino que es la que extrañan Yes. cuando el presidente de la Suprema Corte se reunió en la casa de Vicente Fox para desaforar a AMLO. No te o cuando imagines, Norma yo te Piña se platico, reunía con, todo el Poder Judicial parte Alito del artículo Moreno. 90 Entonces eso es constitucional una al falacia. 134. Hay orgánica y dogmática y se puede Tiempo. cambiar en todo momento cuando sea voluntad del No pueblo. solo se es cambió una la falacia dogmática. técnico-jurídica. Cam- Bastante con Natalia Torres con que se puede votar a narcotraficantes. Tanto es así que Felipe Calderón fue jefe de Estado a O través Adán de un Augusto, fraude Rocha Moya, o electoral. Bedoya, o La sí, por supuesto, diferencia vamos a estar de acuerdo sustancial- siempre. La diferencia sustancial por la cual están bastante frustrados la élite de Ya los no pueden abogados ponerlos y a del ellos. derecho justo Les antes molesta del mucho. 2024 O sea, todos tus amigos. es que dicen que ahora es No es personal, inconstitucional. Camila. 30 segundos. Un gran Ni ejemplo nada. es Juan Pablo Gómez Fierro, fíjate, Juan. Alguien que privilegió a Iberdrola al sector privado cuando en el sector de la Constitución dice que ningún privado puede estar por 20. encima de las empresas paraestatales, que en este caso era Pemex y Comisión Federal de Electricidad, y Juan Pablo Gómez Fierro decidió beneficiar a los privados extranjeros. Yes. Ahí no hubo ningún tipo de Ah, reclamo. menos mal, ya tenemos Ahí no abogados de hubo ningún narcotraficantes. tipo, Qué bueno que ningún mejoramos. tipo de Bendita reclamo. reforma judicial. Pero por A ver. eso la hipocresía Tiempo. es selectiva. Ojalá. Camila Martínez, hoy en México hay más derechos en su cumplimiento y no solo en la ley escrita que durante los 30 años del periodo neoliberal. Totalmente. A ver, y creo que ahí son tres partes que yo resaltaría de la Constitución de 1917 y que me parece que ahora se están recuperando, ¿no? La Constitución de 1917 fue una constitución pionera en cuanto a derechos territoriales, a garantizar la soberanía del pueblo mexicano sobre los recursos que están en nuestros suelos, sobre nuestra energía. Esos fueron algunos derechos que se perdieron durante la época neoliberal. El derecho, por ejemplo, el reconocimiento de la educación pública fue también una de las primeras constituciones a nivel internacional de reconocerlo. Y también, lo que decía Natalia, los derechos laborales, que también fueron absolutamente masacrados durante la época neoliberal. Me parece que hoy lo que está sucediendo con las reformas que se han hecho desde el inicio del sexenio del presidente López Obrador es regresar al corazón de esa constitución progresista. Y ha sido muy importante. ¿Por qué? Porque se han echado para atrás algunas de estas reformas, por ejemplo, la privatización de Pemex, por ejemplo, la privatización de CFE, Un minuto. recuperar, por ejemplo, los trenes de pasajeros, que todo es infraestructura que se pagó con dinero de nuestros padres, de nuestros abuelos, del pueblo mexicano, ¿no? Y pues que vimos que durante años pues, lo que se hizo fue utilizarlo en privatización para el beneficio de unos cuantos personajes en grupos políticos. Otro tema, por ejemplo, el de los derechos laborales, importantísimo, no solamente por el salario mínimo, sino por todos los programas que se tienen de seguridad social, que ha sido muy importante. Estamos 30. también ya con el dictamen de las 40 horas laborales. Entonces, me parece que hoy la Constitución está regresando a ser una de las constituciones más progresistas a nivel internacional. Manuel Pedrero, ¿están en riesgo nuestros derechos democráticos en México? No, hombre, para ¿Por qué nada. no? Pocas veces vamos a coincidir en esta mesa los tres y creo que hoy va a ser una ocasión de estas. Realmente agregaría poco a lo que ha dicho Natalia y lo que ha dicho Camila. Está consagrado, primero, constitucionalmente, y cualquier cambio implica un cambio de las 2/3 partes del Congreso. Actualmente se menciona por parte de la oposición que Morena está acabando con la Constitución, que Morena incluso ha cambiado más veces la historia de la Constitución en estos 7 años de gobierno que en los 36 años de periodo neoliberal, y eso es una falacia, eso es apócrifo y eso es una mentira. Desde 1917 hasta el 2018, 101 años de Constitución vigente por el gran político que fue Venustiano Carranza en los preceptos de tierra y libertad, el PRI y el PAN reformaron más de 757 veces en materia de reforma constitucional la Carta Magna.
Morena no lleva más de 30 reformas constitucionales y en ellas se ha enfocado en vez de crear el FOBAPROA, que fue la herencia de la deuda de privados a deuda pública por parte de herencias de más de 6 generaciones para el pueblo de México, los programas sociales y sobre todo en términos del salario mínimo. Nada más, para ser muy concretos, 88 pesos recogió la 4T, el salario mínimo, y me parece que está dentro del orden de los 326 pesos, un incremento en términos reales por encima de la inflación 30. del 150%. Entonces, el derecho a la educación, ¿por qué no he hablado del derecho a la educación? A mí me parece el fundamental, el más importante, no lo has mencionado. Sí, a ver, Manuel, sí, de ahí 30 segundos. Pues ahí debería de tener bastante celeridad el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, y sobre todo un programa que valore sobre todo lo que ya han venido haciendo la comunidad, esa que no le gusta bastante a la derecha ni al individualismo, le tienen temor y pavor a las asambleas que puedan hacer las y los niños, pero sin duda debe de haber educación sexual más reafirmada y sobre todo educación financiera desde mi punto de vista. Y un tema muy importante. Invertimos la mesa, Camila. No, un tema muy importante con la parte de educación, me parece que es lo que se ha logrado en la Constitución, pero también cómo estos derechos se han empezado a hacer una realidad, ¿no? O sea, yo recuerdo cuando yo era niña, estábamos en la secundaria y tal, que sacaban, ¿no?, estos documentales como este terrible de Panzazo, donde se buscaba generar una cultura para decir que los jóvenes no estaban estudiando, que eran ninis. En realidad, eso fue el sexenio de Enrique Peña Nieto y eso fue el sexenio de Felipe Calderón, una privatización absoluta de la educación. No, con muchas cosas de las que acaban de decir, no. Principalmente Natalia, me llama mucho la atención cómo, yo sé que entre partidos políticos hablamos mucho de ellos, pero la realidad es que Morena no nació de generación espontánea, ¿no? O sea, es recopilación de todos los demás partidos. ¿Por qué para el constitucionalismo nos preocupa lo que está pasando? Si bien el PRI y el PAN la cambiaron muchísimas veces, Claudia Sheinbaum en un año la ha cambiado 23 veces. Eso es casi el mismo número que la Constitución de Estados Unidos en 240 años. ¿Y eso es malo? Yo he dicho, por supuesto, de entrada, ¿por qué? Hay ciertas cosas en la Constitución, y ojalá tengamos tiempo, hay ciertas cosas en la Constitución que no se deben tocar. No importa que tanto la reformes mientras no toques pilares importantes de la Constitución. Nuestra Constitución estaba hecha y está hecha para que esos pilares muy específicos, de manera identitaria, de forma constitucional, no se tocaran. Ciertas cosas no se tocaran. ¿Qué pilares se tocaron? Con la reforma judicial se tocó de entrada la división de poderes, ¿no? Segundo, no solo nuestra Constitución, se violaron tratados internacionales de los que somos partes, tratados internacionales que establecían la inamovilidad de jueces, tratados internacionales que tenían muy claras cuáles eran las condiciones para no hacer lo que se hizo en la reforma judicial. Entonces, vamos a ser muy claros, el tema no es tanto cambiar la Constitución, es qué se cambia de la Constitución y cómo se cambia de la Constitución. Eso es lo realmente peligroso. Una Constitución, como cualquier ley, debe adaptarse, ajustarse, debe tener avances, pero hay ciertas cosas que nuestros legisladores, los constituyentes del 1917, dejaron como una cosa que se llama núcleo intangible. Eso es lo que no se ha respetado. Una pregunta sobre esto que estás diciendo, Natalia, pues yo que no sé nada de leyes, pero sí de preguntas, a eso me dedico, a preguntar. Todo poder dimana del pueblo. Esto está consagrado en la Constitución. Correcto. Y viene desde la Constitución anterior a la de 1917, correcto. Se rescata en la Constitución de 1917 y sobre la reforma al Poder Judicial. ¿No garantiza el cumplimiento de este derecho al ser los mexicanos quienes deciden quiénes son sus representantes en el Poder Judicial? Dice que la soberanía recae en el pueblo, el 41 dice que esa soberanía se dividirá en 3 poderes. Y parte de la preservación de esos 3 poderes para que represente efectivamente la soberanía popular es la división de poderes. Es que como ciudadanos tengamos certeza que habrá bloques diferentes que nos ejerzan el poder y contrapesos que funcionen entre ellos mismos. ¿Cómo se violenta la división de poderes con la reforma al Porque una cosa es muy cierta, querido Juan, y es 20 segundos. Lo jurídico se impacta mucho por lo político. Cuando tú sabes que en materia electoral hubo lo que pasó, el tema de los acordeones, comprobado además, cuando tú sabes que lo que se generó tuvo en mayoría un movimiento por el partido con más votos, naturalmente, ahí estás tocando el tema político con el tema judicial. Y no está... No estás dejando, no estás permitiendo que esa fuerza, esa fortaleza que sí tiene Morena a nivel político, se salga de la cancha judicial. Y eso es lo que no se puede. El poder político, en teoría, y en lo que los constitucionalistas esperamos, es que no se toque. Ojo aquí,
No estoy diciendo que antes no sucediera, pero esto lo que hizo fue Sí maximizar sucedía, riesgos. bueno, el artículo 27 constitucional, nomás por mencionar Claro. uno. Un minuto, Manuel, porque no me has hablado una vez. Manuel Sí, Pedrero. falacia jurídica desde mi punto de vista. Dígame, el argumento abogado. de Natalia Torres. No, Pues no, Juan tampoco platíqueme. es abogado, pero incluso que Platíqueme. yo no soy abogado y que cualquier mexicano tiene acceso al internet y puede hacer preguntas de sentido común. También a biología y no todos somos médicos. Sabe que hay una situación dogmática y orgánica dentro de la Constitución. Ajá. Eso de que no se puede cambiar la Constitución, que no hay partes que no se deben de tocar, es totalmente falso. Núcleo de intangibilidad. La parte orgánica, Dile a todos los constitucionalistas la parte tu falacia orgánica y constitucional. dogmática, No permítame, me digas. Natalia, yo no la interrumpí. Del No 1 me al digas. 27 es la parte 30. dogmática. Correcto. Del 27 al resto de los artículos es la parte Correcto. orgánica. El artículo 39 se encuentra en la parte orgánica. ¿Y qué cambió la justo reforma por judicial? estar en la parte Platícame. orgánica es que puede ¿Qué cambiar cambió la parte reforma judicial? dogmática. ¿La Me dogmática? hablas de la división de poderes. Yo me imagino que es la que extrañan Yes. cuando el presidente de la Suprema Corte se reunió en la casa de Vicente Fox para desaforar a AMLO. No te o cuando imagines, Norma yo te Piña se platico, reunía con todo el Poder Judicial parte Alito del artículo Moreno. 90 Entonces eso es constitucional una al falacia. 134. Hay orgánica y dogmática y se puede Tiempo. cambiar en todo momento cuando sea voluntad del No pueblo. solo se es cambió una la falacia dogmática. técnico-jurídica. Camila Eso es Martínez, un completamente minuto. falso. Yo creo que si Completamente hubiera falso. pilares que no se debieron de haber cambiado de la Constitución, uno de los pilares que yo no habría cambiado de la Constitución sería privatizar los ejidos. Yo no hubiera El 27. entregado como lo hizo, claro, no lo hubiera entregado como lo hicieron con Rápido y Furioso, con el Plan Mérida, la soberanía nacional y las decisiones de seguridad pública a los gobiernos estadounidenses. A ver, ¿de qué estamos hablando? Yo creo que muy importante han sido los cambios que ha hecho la Cuarta Transformación. ¿Por qué? Porque dan legitimidad a un poder que no tenía legitimidad. Porque, por favor, no nos hagamos estúpidos, no queramos hacer tonta a la 30. gente que nos está escuchando. El Poder Judicial se decidía a través de las cúpulas partidarias y las ponían los presidentes. Hoy eso cambió. Camila, Gracias a una la reforma- pregunta, aguántame. una pregunta. Gracias a la reforma constitucional que se hizo, hoy la gente puede ir y votar Yes. y participar para elegir quiénes son las personas que lo van a sancionar. Es regresar 5. al corazón de que sea el pueblo quien decida quiénes van a emitir Una pregunta, ¿el justicia en pueblo nuestro decidió país. que la abogada del Chapo estuviera como jueza federal? Votaron, hubo una campaña ¿Eso es lo que de seleccionó conocimiento, con hubo legitimidad una- del pueblo? Por supuesto. Y a ver, ¿De tendrá, verdad? y tendrá ¿Nos vamos la a hacer tontos posibilidad en esta a mesa? partir, Natalia, yo sé que no te gusta que la gente pueda tomar sus decisiones, pero a partir de que conozcan quiénes son las personas que están sancionando, podrán decidir si le vuelven a dar su voto o se lo quitan, pero ya tienen ese poder. ¿Eso fue Y legitimidad? eso es la lo abogada importante. del Chapo como jueza Lo que es federal? legitimidad la luz es del que la mundo gente en el pueda Poder decidir Judicial. que no fue Los legítimo, acordeones que repartidos no fue en 32 legítimo, que entidades durante federativas, muchísimos mismos años acordeones, la gente ¿eso no es tuviera legitimidad? ni siquiera la Por oportunidad favor. de decidir. Por favor. Y ahí están los casos. Podemos hablar Eso de no los es una casos democracia, de Camila. feminicidio Eso no es una que democracia. se encubrieron, podemos hablar de los casos de la corrupción. No cambies el que tema, te durante estoy muchísimo- preguntando No, la es que es legitimidad del exactamente Poder el mismo. Judicial. ¿Es eso lo que votó el pueblo? A ver, es que estás en una falacia pensando Dime, que ¿qué antes- falacia? Claro, que antes los jueces sí hacían su trabajo y era ¿Dije eso? absolutamente falso. ¿Dije eso? Ahora, ¿cuál es la diferencia? Donde sí está la diferencia es que ahora el pueblo Todavía puede me votar tomé un si minuto sí o si para no. decir, y aquí lo repetí en la mesa, no estoy diciendo que no pasara, que el poder político no se mezclara con el poder Ahí judicial, está, pero entonces, ¿por qué teniendo la estás oportunidad de poniendo un reformar el ejemplo? poder judicial de manera positiva, lo que hiciste fue llevar a la abogada del Chapo como jueza federal. Eso no es lo que quiere el pueblo, lo querían ustedes y lo querían con los acordeones repartidos en Ese es 32 entidades absolutamente- federtivas. 30 segundos, Acordeones que el Camila. Tribunal Electoral Para responder. validó y que dijo, seguro el pueblo los imprimió. Es que es- sí, mira. para todo el país, no me digas. Sí, pero es Eso no es completamente- A ver. legitimidad del pueblo. Bueno, Eso no lo es. Deja hablar. Es 30 la segundos, gente- Camila, para responder. Es la gente la que va a decidir ahora y que ya tienen un mecanismo que antes no Te lo tenían. repito, ¿la gente ¿Vas votó por la abogada del Chapo? ¿Vas a dejar hablar o no? Habla. ¿Me puedes contestar? A ver, pero eso es una realidad. Ahora, que tienen ahora, claro, pero que tienen ahora la posibilidad de cambiar eso que antes no tenían. Antes los atropellos eran brutales y no se tenía el derecho. Eso es un legitimidad. tema Podemos de votar legitimidad narcotraficantes. Eso es legitimidad, según Camila. Eso no es legitimidad. A Eso ver, lo Manuel hicieron Pedrero, ustedes. eso es legitimidad, lo que señala Natalia, que Pues- se haya, que una mujer que fue abogada de El Chapo sea juez por decisión. Yo coincido Que con- además todo el mundo tiene derecho a una defensa, ¿no? Ah, por supuesto. Yo coincido, Pero no nos vamos a hacer tontos yo en esta mesa, coincido ¿no? bastante con Natalia Torres con que se puede votar a narcotraficantes. Tanto es así que Felipe Calderón fue jefe de Estado a O través Adán de un Augusto, fraude Rocha Moya, o electoral. Bedoya, o La sí, por supuesto. diferencia Vamos a estar de acuerdo sustancial- siempre. La diferencia sustancial por la cual están bastante frustrados la élite de Ya los no pueden abogados ponerlos y a del ellos. derecho
justo Les antes molesta del mucho. 2024, O sea, todos tus amigos. es que dicen que ahora es No es personal, inconstitucional. Camila. 30 segundos. Un gran Ni ejemplo penal. es Juan Pablo Gómez Fierro, fíjate Juan. Alguien que privilegió a Iberdrola, al sector privado, cuando en el sector de la Constitución dice que ningún privado puede estar por 20. encima de las empresas paraestatales, que en este caso era Pemex y Comisión Federal de Electricidad, y Juan Pablo Gómez Fierro decidió beneficiar a los privados extranjeros. Yes. Ahí no hubo ningún tipo de reclamo. Menos mal, ya tenemos Ahí no abogados de hubo ningún narcotraficantes. tipo, Qué bueno que ningún mejoramos. tipo de Bendita reclamo. reforma judicial. Pero por A ver. eso la hipocresía Tiempo. es selectiva. Ojalá Qué bendición.